Saludos a todos nuestros amigos de Tierra Buena para el Día del Señor. Nos encontramos una vez más los sacerdotes, Padre Miguel, Padre Victoriano, un servidor, para seguir compartiendo la palabra de Dios con ustedes. Ya estamos en el 12º domingo del tiempo ordinario. Retomamos ya el Evangelio de San Mateo, ya desde el domingo pasado, y pues vamos a estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Iniciamos, Padre Victoriano, leyendo el texto del domingo. ¿Cómo no? Y el Padre Miguel nos dará algunas pistas para la reflexión y bueno, ya estaremos aquí. Muy bien. Compartiendo, bien. Pues efectivamente el texto es del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 10, de los versos 26 al 33. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar del castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. ¿Qué texto? Sí. Uy, Es tremendo. un texto maravilloso. A ver, Por una parte, perdón, por una parte es un texto que me gusta mucho, porque trata, 3 veces dice la palabra miedo. Es realmente extraño en un texto tan corto que se repita una palabra tanto. Una vez la versión castellana dice miedo, otra temor y otra miedo. Y entonces, bueno, en general es el mismo concepto. Pero a mí me gusta mucho porque me han oído ustedes y los que nos escuchan que yo pienso que el enemigo mayor de la fe es el miedo. El miedo nos hace no tener un arrojo para predicar ni para hacer las cosas que tenemos que hacer, para decir lo que tenemos que hacer, para callar lo que tenemos que callar, para estar en la construcción de una comunidad nueva, una comunidad que tenga la justicia por bandera, la paz por producto de la justicia, es decir, una comunidad misericordiosa. El Evangelio nos arroja y el miedo nos frena. Entonces le dice a Jesús, que Jesús le dice a sus apóstoles, a sus discípulos, no tengan miedo, no tengan miedo. Y pone algunas frases como muy simbólicas, ¿no? Pues podríamos hacer la teoría de los géneros literarios, pero yo me refiero a símbolos que hacen referencia a lo que pasa en nuestra mente a la hora del enfrentamiento con la realidad. Una cosa que pasa en nuestra mente es tener miedo de lo que va a decir la gente, de lo que va a decir falsamente la gente de nosotros. Los chismes, el desprestigio, lo que se imagina la gente. Por ejemplo,
si alguna vez alguna persona me dijo que por qué nos besábamos tú y yo, Victoriano, pues no saben que nosotros Al tenemos saludarnos. la tradición de saludarnos como la gente europea, con el cariño que lo hacemos, pero, ay, no, ¿Qué ay, van a no, pensar? qué asco, cómo es esto del beso Cochinos entre de hombres. hombres, ¿no? Bueno, han de ser, bueno, todo eso el Señor nos advierte. No tengan miedo, no tengan miedo. ¿Cómo dice la primera frase, Victoriano? Si nos lo puede. Sí, sí, con gusto. Dice, no teman a los hombres. Ajá, No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ajá, No hay nada secreto que no llegue a saberse. sí. La desconfianza que tenemos de que nos hagan un chisme. Este es el primer miedo, el primer miedo el que el Señor nos advierte que no tengamos. Porque no hay nada oculto que no llegue a saberse. Esto puede ser una exposición. Yo, vacilando, les digo que ya mis papás ya saben todo de mí, porque están en el cielo y ya saben todo de mí, a lo que soy y lo que no soy y lo que les oculté toda la vida, ya lo saben, porque no hay nada oculto que no se sepa. Y en el efecto de este capítulo es no tengan miedo porque no hay nada que sea falso que no se llegue a descubrir la verdad. No hay nada falso que nos pueda afectar, porque la verdad siempre, siempre sale a relucir. La verdad, aunque sea en el cielo, sale a relucir. Uno puede estar en la convicción de que nosotros tenemos que actuar independientemente de los chismes, independientemente de las falsedades. Y la otra frase que me encanta es lo que han oído al oído, lo que han oído de noche, díganlo en el día. En el día. Lo que han oído en secreto, anúncienlo en las plazas. Es decir, lo que Dios nos ha revelado, Jesús nos ha revelado por medio de su palabra, en el secreto, en la intimidad, hay que proclamarlo. Y si juntamos estos dos conceptos, hay que proclamarlo independientemente del efecto que cause, porque nosotros sabemos que la verdad siempre se impondrá. Este es la primera enseñanza en contra del miedo. Te pido que leas después, cuando terminan estas dos enseñanzas, ¿qué sigue? Sí. Bueno, esto que ya citabas, lo que les digo de noche, Sí, esto ya, ¿no? después. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Síguele. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. Síguele, por favor. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. Perfecto. Hasta allí. Yo descubro otro principio aquí. El que no tengamos miedo de los chismes. El que nosotros tengamos la capacidad de anunciar lo que se nos ha revelado en el interior. Y no tener miedo a los que matan el cuerpo. Es decir, que matan lo biológico, las células. Alguien me dirá, pues sí, eso es lo que yo tengo miedo. Pero si tenemos miedo de eso, si le prestamos mucha atención, no es que vayamos por la vida como temerarios, ¿no? Como temerarios. Hay un coronavirus, no me importa porque yo no tengo miedo. No, es como una enseñanza
de que hay que prestar más atención a la muerte espiritual, a la muerte espiritual. Todos los hombres prestan atención a la muerte biológica. Los seguidores de Jesús tenemos que prestar mucha más atención a la muerte espiritual. Y la muerte espiritual la produce el pecado. El pecado es el promotor de nuestra muerte espiritual. Uh-huh. Pero aquí hay algo que me importa muchísimo recalcar. La muerte como tal, o el asesinato de los que somos seguidores de Cristo, o la persecución, o el martirio, como lo queramos ver, se trastoca de una situación sociológica a una situación providencial. Se trastoca de una situación accidental a un producto de la providencia. Dice, ninguno de ellos muere sin que sea la voluntad de mi Padre. Ni uno solo de nuestros cabellos cae por tierra. Bueno, todos los cabellos están contados. Nosotros valemos lo último para Dios. Pagó el precio de nuestra vida con su sangre, con la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué valor tenemos? ¿Y por qué los cristianos en algún momento tenemos que dar la vida? ¿Por qué los cristianos tenemos que morir en algún momento por Cristo? Esto trasciende el aspecto de la sociología. Por ejemplo, cuando vemos a Cristo muerto en la cruz, pensamos, nosotros lo matamos. Lo mataron los hombres, lo mataron los sacerdotes, los políticos, los jefes del pueblo. No, no. Es un acto providencial. Es un acto providencial la muerte de sus hijos. Es la muerte no es un accidente, no es una conclusión de varias razones, sino es un acto de la voluntad de Dios, el que permite por pura misericordia que nosotros, los hombres pecadores, tengamos la capacidad y la fuerza para morir por Él, para morir por la verdad, para morir por la justicia, para morir. No es una cosa que nosotros provoquemos. Es realmente ridículo el pensar que los mártires cristianos provocaron su propia muerte. No, al contrario, estuvieron huyendo de la muerte todo el tiempo. Me acuerdo de San Cipriano, que pues, siendo obispo, huyó en algún momento de la persecución. Los cristianos, su comunidad, lo sacó de donde estaban y se salvó. Ya luego murió en otra persecución. Pero el primer impulso es salvarse. Porque el martirio no es algo que nosotros provoquemos. Ni es algo que provoque la historia. Ni es algo que provoque la sociedad. Ni es algo que provoque las personas poderosas. La cruz de Cristo es un símbolo de la gran misericordia que Dios tuvo con nosotros, y el martirio de nosotros puede ser también un acto de providencia. Providencia. Es decir, no tengan miedo porque dependen de Dios, dependen de mi Padre. No tengan miedo porque ustedes tienen que decir lo que tienen que decir, hacer lo que tienen que hacer, porque la persecución no está, la consideramos muchas veces producto de nuestras palabras. Estamos acostumbrados a tener la mentalidad de que un bocón puede ser perseguido. No, el bocón sí es perseguido por sus pecados, por sus imprudencias. Nosotros podemos ser perseguidos por muchas cosas, pero la persecución es un acto de misericordia, es un acto de providencia.
Dios permite la persecución que es válida como un germen de justicia, como un germen de perdón. La persecución y la muerte, el martirio, es un don de Dios, un don de Dios. Entonces, no todas las persecuciones son don de Dios. A veces son producto de nuestro pecado. Muchas veces son producto de nuestro pecado. Ay, me persiguen porque pues me hablan mal, hablan mal. Bueno, si hablan mal, tienes que revisarte. Si están hablando mal porque tú estás haciendo algo malo, porque yo estoy haciendo algo malo, o me están persiguiendo porque estoy luchando por la justicia, luchando. El bocón ciertamente no muere. El martirio no es por bocón. El martirio es porque estamos haciendo y pues radicalmente con nuestras obras estamos demostrando que se puede vivir de otra forma. ¿Sí? Y yo estoy muy consciente que a mí todavía no me llega el martirio, pero que la providencia puede que me dé el martirio. A pesar de que soy bocón, a pesar de que soy rebelde sin causa, a pesar de que en las juntas digo cosas que incomodan mucho, eso no me importa, porque no produce la persecución que el Señor quiere. Llegará un momento y verdaderamente pues no se lo pido, ni lo deseo, ni puedo estar pues caminando hacia esa realidad. No, me da mucho miedo, pero es un acto providencial. Esas son las dos cosas que yo quisiera anotar. ¿Cómo ven? Padre Victoriano. Pues decía yo que qué texto, porque cuando yo era pequeño y escuchaba este evangelio, a mí me llenaba de terror porque yo decía, ay, se van a saber mis secretos pecaminosos y los van a publicar y los van a gritar en las azoteas, ¿no? Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Y entonces, fíjate, esto que estás señalando me parece como muy importante porque pues es más en la lógica de estar dispuestos a construir el reino, ¿no? Y sobre todo a desarrollar una gran capacidad de abandono en las manos del Padre, de una gran confianza, tú sabes por dónde me conduces y me pongo en tus manos para que tú hagas tu obra. Como providencia, pues, efectivamente, es cierto esto de, pues, que a veces a veces, como el burro que tocó la flauta, puede parecer que seas hasta profeta, ¿no? Que digas cosas proféticas, que la incomodidad como sea, la burra de Balaam. Como la burra de Balaam, ¿no? Que efectivamente tu decir se conforme a la voluntad del Padre, ¿no? Porque efectivamente se trata de la voluntad del Padre. Pero esto creo que también hay que como mirar un poquito más allá en el sentido de que si bien el Evangelio dice que pues si el Padre no lo permite, ni uno solo de los pajarillos cae por tierra, es decir, pero no en el sentido fatalista de un destino escrito y manifiesto donde Dios va escribiendo la historia ahí en la soledad de su cielo, sino en
en el llamado, ¿no? Porque el discurso es para los apóstoles, para los discípulos, que necesitamos tener esta libertad de decirle al Señor: sí, yo camino por el camino que tú me conduces, porque ahí es una, me parece a mí como una renovación de todos los días para decirle: sí, Señor, yo me conformo a tu voluntad, yo quiero seguirte, yo renuevo mi sí para decirte: voy detrás de ti. Pero en ese sentido, entonces, me confío en tus manos porque sé que tú me amas, tú me proteges, y aun cuando tuvieras que, o cuando me pidieras el martirio, pues siempre es una bendición y un acto amoroso de tu parte, ¿no? Entonces, creo que es muy importante subrayar que no hay de ninguna manera una acción, aun cuando en las disquisiciones teológicas se habla de futuribles y de cosas posibles, pero no hay un determinismo de parte de la voluntad de Dios como a priori, ¿no? Como si fuera, o no solo como un capricho, sino como: pues a ti ya no te queda espacio porque tienes que venir a recitar un texto que ya el Padre Eterno ha escrito para ti, sino en la lógica de la confianza absoluta en el amor del Padre, ¿no? Muy bien. Gracias. Jaime. Sí, a mí me llama mucho la atención. Es un texto que yo me imagino a Jesús empujando a sus discípulos. De hecho, en la continuación del de hace 8 días, el envío a la misión. Vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y parece que este ambiente que pierde es precisamente ya lo que mencionaban, es el temor. Y ahí es donde va a empujarlos Jesús a los discípulos. No tengan miedo, porque pues se vive en un ambiente de temor. El temor pues no nos permite ni tocar la realidad, ni pronunciarla. El temor nos paraliza, el temor no nos hace tener buenas relaciones con los demás, el temor marca toda nuestra vida, y sin embargo Jesús va empujando y dice: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y curiosamente el temor pues se va a ir superando con todo esto y termina diciendo del reconocimiento: quien me reconozca a mí, como dice el texto victoriano, a quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Exacto, parece que Jesús empuja a los apóstoles su amor conociéndolo a él e invitando a los demás a conocer a Jesús, Lo que nos va superando de todo temor es: yo reconozco a Jesús, lo alcanzo a reconocer en medio de todos nuestros temores, en medio de todas nuestras circunstancias, lo reconozco y reafirmo mi fe. Y yo creo que también el reconocer a veces a Jesús en medio de nuestras situaciones desfavorables, aún en estas situaciones del martirio, pues es ya reconocer a Jesús que da la vida por nuestra vida, ¿no? Hemos reafirmado, reconocemos a Jesús y Él nos reconoce delante del Padre, como si se armara ya todo un vínculo que nos ayuda a superar nuestros propios temores, a partir de Él, a partir de conocerlo a Él, a partir de saber tocar la realidad con Él, a partir de superar nuestra realidad de pecado con Él, con Jesús. Pues eso para mí me da mucha esperanza. Yo veo a Jesús que está empujando a sus discípulos, los está animando, porque tal vez nos ve acobardados, nos ve atemorizados, compartimos todos los temores de todo el mundo, los compartimos, también los tenemos nosotros, como el miedo, por ejemplo, que decían a que pudiera ser martirizado. Pues sí, yo corro. A que pudieran hablar de mí, pues sí, yo trato mejor de no hablar. En fin, tantos temores que compartimos con los demás, pero Jesús va empujando, no tengan miedo, desde el valor que ustedes tengan en conciencia, o sea, reconocer nuestro propio valor porque reconocemos a Jesús en nuestra vida, en nuestra existencia, cómo la va dirigiendo,
Pues eso para mí es un mensaje maravilloso también de este domingo. Fíjate que me recuerdas algo que he pensado muchas veces y justo hilándolo con el evangelio de la vez pasada, del domingo pasado, en que terminaba lo que han recibido gratis, denlo gratis. Gratis recibieron este poder, ejerzanlo gratis. Esto terminábamos la vez pasada hablando de que esto es un antídoto para el negocio que podemos hacer de la fe. El otro antídoto, y más radical, es la persecución, porque nadie hace un negocio para morir. Nadie hace un negocio para dar la vida. Es decir, esto no es un negocio. Esto no puede ser para beneficio propio. La comparación o el engarce que hace el Evangelio cuando habla del 100 por 1, dice, recibirán el 100 por 1 en padre, madre, hermanos, hermanas, casa, terrenos, coches, bueno, el 100 por 1, además la persecución. Además la persecución. La vida eterna y además la persecución. Es decir, equipara los beneficios que recibimos del anuncio del Evangelio, porque hay beneficios muy considerables. Todos los que anunciamos el Evangelio tenemos beneficios en el cariño, en la amistad, en las comunidades. Nos quieren mucho a los padres, a los catequistas, a los ministros extraordinarios. Nos quieren mucho, pero no podemos desligar esta querencia de la posibilidad del martirio, de la posibilidad de la providencia que va a hacer que nosotros muramos por el Evangelio. Esto destruye todo afán de negocio, todo afán de extorsión, todo afán de prestigio. Es decir, pues tenemos la persecución y el martirio allí a la puerta, así como aguas. No hagas nada por prestigio, no hagas nada por una satisfacción económica, porque todo esto tiene el signo del martirio, de la cruz. Sí, muy bien. Padre Victoriano. Sí, efectivamente es un como dijéramos, como una no me acuerdo cómo se llama en español, la zaborra, ¿no? Lo que te aterriza, lo que te ancla. Es un ancla importante porque es muy fácil perder el piso y estar en otras lógicas, en la lógica del changarro, como bien dices, ¿no? Y andar agarrando por tu cuenta la parranda y no tener en cuenta las exigencias del reino, que la exigencia del reino pues te hace ser más tú, pues, ¿no? Más auténtico, más real. Más libre. Más libre y más construyendo pues el hombre que estás llamado a ser, porque de otra manera estás en lógicas ficticias, ¿no? Donde haces ahí un juego de luces, ¿no? Que nada más distrae, pero sobre todo te distrae a ti. Un show. Pues Es un show. Es un show. Y si entonces, la persecución es un show, la iglesia. Sí. La iglesia tiene el riesgo de caer en las formas bonitas, en las liturgias esplendorosas, con imperiales. música. Es un show. La persecución, sin la asunción de la persecución, probablemente no hay persecución. Pero sin la asunción, el asumir la persecución nos hace que nuestros ritos,
que nuestras palabras tengan un peso específico muy distinto. Las palabras y el peso específico de los sacerdotes y de las catequistas y de los ministros extraordinarios, tiene un peso específico la persecución. Nos da un peso específico. Yo creo que en el anuncio del Evangelio es muy difícil que no haya persecución. Es decir, efectivamente sí está ahí siempre presente. Algunas veces no será como en la persecución de los mártires que los cazan y los llevan ahí a la arena a pelear contra los leones. Pero sí hay en la lógica de la fidelidad al Evangelio, pues siempre hay, como dijéramos, cosas que no le van a gustar a alguien, ¿no? Y no porque seas un provocador o un buscapleitos, sino porque en el anuncio de la verdad del Evangelio, pues no somos monedita de oro, es decir, no puedes dejar contentitos a todos y todos te aplauden, y ay, qué bonito el Padre. Si te aplauden siempre, es que no estás predicando el Evangelio. Allí está, sí, ahí hay que por lo menos preguntarnos qué estoy haciendo, ¿no? Sí, yo también pensaba en esto del temor. Yo creo que esa es la superación del miedo, ya cuando uno ve su vida entregada y acepta este dato de la persecución. Ahí ya ha superado el temor, ya la persona ha superado el temor, ofrece la vida y bueno, ya el martirio llega por don de Dios, por supuesto. Ajá. Pero yo creo que llega un momento en que ya la persona acepta su vida como entrega y ese verdaderamente ya se vuelve un martirio, ya mi vida ya no es mía, ya es de Dios, ya es más. Entonces, yo creo que esa es también la superación del temor, ya uno no teme dar la vida, ya no se reserva, ya no se mira solo a sí mismo o sus propios negocios, sino que la superación del temor nos lleva también como a dar la vida, a ofrecerla. Pues yo creo que ahí ya llega sin lugar a duda la persecución. Sí. Sí, tiene sentido. Híjole. Pues tremendo, ¿no? La verdad es que es un evangelio que no deja como muchas posibilidades de acomodo, ¿no? Sí, no. Cualquier tipo de acomodo es traicionar el evangelio. Ajá. Y ahí, ¿cómo decir? Pues está constante la exigencia para nosotros que, habiendo sido llamados, pues andamos ahí tratando de permanecer en el surco y fieles, pues, ¿no? A la encomienda que Dios nos ha dado. A mí me gustaría terminar mi intervención siendo muy claro que estos son detalles de providencia. Cuando hablan mal, son probaditas de la providencia, probaditas. Cuando nos critican o nos hacen el feo, son probaditas de la providencia. Cuando nos malentienden, porque es muy fácil que en la predicación no nos malentiendan. Y a mí me han malentendido muchas veces, cosas que no he dicho, cosas que ni siquiera me imaginaba decir. Ni de lejos. Alguna vez, predicando sobre la alianza antigua, una persona me abordó después de misa y me dijo que yo era un traidor a la patria porque estaba hablando de la nueva alianza, la política. Hay un partido que se llama Nueva Alianza. Entonces, que yo estaba hablando de política y era un traidor a la patria y que, bueno, son probaditas de providencia. Probaditas de providencia. Porque no solo nos atacan por causas verdaderas, nos atacan por el chisme, nos atacan por el qué dirán. Por malentendidos, ¿no? Ajá, malentendidos. Y aquí yo creo que podemos hacer uso de esta felicidad que puede producir el malentendido, ¿no? La Pachamama del
del Sí. padre. Que lo hicieron carnitas. Él estaba pensando en otra cosa. La Pachamama significaba otra cosa. Pero lo hicieron carnitas, lo hicieron barbacoa y se lo traen de un ala. Sí. ¿Por qué? Sí. Pues porque hay muchos intereses. Muchos intereses. Bueno, en fin. En fin, sí. Pues ahí yo creo que sí nos queda ya en nuestra parcelita, pues sí, cositas de ir meditando, ¿no? A propósito de cómo me voy conformando a la voluntad del Padre y aceptando también estas probaditas o en algunos casos probadutas, ¿no? De providencia, ¿no? Sí. Del Dios que está ahí Sí. conduciéndote a la Yo perfección. creo que los tres que estamos aquí hemos probado esta persecución, esta difamación. A mí me han acusado de todo. Bueno. Y a ustedes me consta que también. Peor. No peor. Mazo, por ahí. Mazo. Sale, pues. Pues podemos sentirnos bendecidos sin acomodarnos tanto. Muy bendecidos, porque nos desacomodan, exactamente. Sí, nos desacomodan. Sí. Pues qué bien. Jaimito. Muy bien. Pues también yo pues me quedo con estas riquezas que han compartido. La verdad es muy, muy profundo, el evangelio muy, muy padre. Esto de ser objeto de la providencia de Dios, pues ya vemos por dónde va. No es nada más que Dios nos colme de cosas y Dios es providente y me llena de cosas, sino nos da estas experiencias principalmente pues para salir, para fortalecernos solo en Él, solo en Cristo. Entonces nos da estas providencias, estos momentos a veces tan agrios, amargos, desagradables, pero que sin lugar a dudas se vuelven providencia de Dios. Muy bien. Pues muy bien. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias. Bye. Bye.